Un pequeño cachorro de pastor alemán insiste en seguir a la gente en busca de ayuda. Lo que descubre la hace llorar. La mañana era tranquila. La agente Elena conducía por una solitaria carretera forestal, disfrutando de la paz y del zumbido del motor, cuando de repente distinguió una diminuta sombra en el retrovisor. Un pequeño cachorro de pastor alemán corría detrás de su coche, levantando nubes de polvo. No se detenía. Elena frenó, pensando que estaba perdido. Pero en cuanto bajó, el cachorro corrió hacia ella, ladrando con desesperación y mirándola directamente a los ojos. Había algo más que miedo en ellos. La estaba llamando para que lo siguiera. Elena salió lentamente del coche patrulla, entrecerrando los ojos por la brillante luz de la mañana. El aire era fresco, con olor a tierra húmeda y a pino. El cachorro se quedó a unos pasos, respirando agitadamente. Sus patitas temblaban de fatiga, pero sus ojos brillaban con determinación. «Hola, pequeño, ¿estás perdido?», preguntó ella en voz baja, agachándose. El cachorro ladró suavemente, luego se giró de repente hacia el denso bosque y volvió a mirarla, como suplicando, «Ven conmigo». El instinto policial se activó de inmediato. Algo en su comportamiento no era casual. Elena se dio la vuelta. No había casas ni coches alrededor. Solo la carretera interminable y el zumbido del viento entre los árboles. Suspiró, tocando la radio que llevaba en el pecho. «Central, aquí Unidad 7. Estoy en la Comarcal 19, 2 kilómetros al norte. Sigo a un posible animal abandonado. Compruebo señal». Pero en sus auriculares solo respondieron el silencio y un leve crepitar de estática. Elena apretó los labios y miró al cachorro. Él ya estaba junto al arcén, girándose insistentemente hacia ella. Entonces dio un paso adelante. Luego otro. «De acuerdo, vamos», susurró. «A ver qué quieres enseñarme». El cachorro se lanzó a la espesura, moviéndose fugazmente entre los árboles. Elena lo siguió, sintiendo como su corazón empezaba a latir más deprisa. El bosque la acogió con frío y silencio. Cada paso resonaba en sus oídos, como si estuviera cruzando la frontera de algo invisible. Algo le decía que aquello no era un simple paseo tras un perro perdido. Este camino la llevaría a algo más grande. El bosque los recibió con aire húmedo y olor a pinocha. Elena caminaba despacio, intentando no hacer ruido. El cachorro corría por delante, deteniéndose cada pocos metros, girándose y gimoteando en voz baja, como para comprobar si ella lo seguía. «Estoy aquí, no temas», dijo ella, ajustándose el cinturón con la radio. Las ramas crujían bajo sus pies, y frías gotas de rocío se posaban en su hombro. Los rayos de sol se filtraban a través del espeso follaje, convirtiendo todo a su alrededor en un mosaico de oro y sombras. Todo habría sido hermoso de no ser por la creciente sensación de ansiedad. «¿Por qué me guía?», pensó Elena, mirando a la diminuta criatura que avanzaba con tanta seguridad, como si conociera el camino mejor que cualquier humano. Pronto el sendero se volvió más empinado. Apareció barro bajo sus pies, roderas y hendiduras de neumáticos. Como si alguien hubiera conducido por allí recientemente y se hubiera marchado a toda prisa. Elena frunció el ceño. Se detuvo y encendió la radio. «Central, aquí Unidad 7. Me he desviado de la ruta. Posibles indicios de un incidente. Prueba de comunicación, cambio». Solo un siseo como respuesta. No había señal. Se mordió el labio. Según el reglamento, debería haber regresado, pero algo en su interior le dijo, «No, ahora no». El cachorro la estaba guiando por una razón. Ladró de nuevo y se escabulló bajo una rama baja. Elena se agachó y lo siguió. Ante ella se abrió un pequeño claro, donde la tierra estaba removida, como si alguien hubiera estado buscando algo o escondiéndolo. Se quedó helada. «¿Qué es este lugar?», susurró, mirando a su alrededor. El cachorro corrió en círculo, se detuvo junto a una valla rota y empezó a escarbar la tierra con las patas,
gimoteando en voz baja. Algo se encogió en el pecho de Elena. Se acercó despacio, se sacó los guantes y se acuclilló. La tierra estaba húmeda, suelta, removida hacía muy poco. De repente, el cachorro se quedó quieto. Agachó las orejas y retrocedió, gimoteando suavemente. Su pequeño cuerpo temblaba. ¿Qué pasa, pequeño? Elena se agachó más, pero él solo la miró y volvió a correr hacia adelante, adentrándose en la espesura. Su ladrido se volvió más insistente. Desesperación. Maldita sea. Elena se levantó y fue tras él, abriéndose paso entre las ramas. El viento amainó. Hasta los pájaros callaron. Solo pisadas sobre la tierra húmeda y una respiración entrecortada. Estaba a punto de detenerse cuando vio algo que brillaba más adelante, como un trozo de tela. Húmedo por el rocío. Al acercarse, Elena vio un paño rosa, roto y sucio. Como una mantita de bebé. Su corazón dio un vuelco. El cachorro estaba cerca, gimoteando en voz baja. Su mirada estaba clavada en ese punto. ¿Dónde encontraste esto?, susurró Elena. Recogió la tela, la palpó con los dedos. En el borde había una pequeña flor bordada. Un objeto infantil. Elena exhaló. Ahora conocía este lugar. No era solo un bosque. Algo había sucedido aquí. Algo que el pequeño intentaba mostrarle. Miró al cachorro. Él se volvió de nuevo hacia el bosque y ladró suavemente, como llamándola para que siguiera. Vale, susurró Elena, aferrando la manta con más fuerza. Estoy contigo. Muéstrame el camino. Y siguieron adelante, hacia donde el aire se volvía más frío y el silencio casi ensordecedor. Cuanto más se adentraban, más pesada se volvía la atmósfera. La niebla se arrastraba por el suelo. El frío le calaba el uniforme. Elena ya no sentía cansancio, solo la ansiedad que vivía en algún lugar bajo su piel. El cachorro caminaba delante, ya no corría, sino que se movía con cautela, olfateando el aire y gimoteando. Dijo en voz baja, como para sí misma, ¿qué quieres que vea, pequeño? La respuesta fue un ladrido corto y sordo. Y entonces lo vio, en un claro entre los árboles yacía algo metálico. Al principio, parecía una lata. Pero al acercarse, Elena se dio cuenta, era un carrito de bebé volcado. Cerca yacía aquella misma manta rosa, ahora completamente sucia y mojada. Elena se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Sacó una linterna y se agachó. Las ruedas del carrito estaban rotas. Un manillar doblado, a su alrededor había rastros, como si alguien hubiera arrastrado algo por el suelo. Con cada segundo, un mal presentimiento crecía en su interior. El cachorro ladró con fuerza y empezó a arañar el suelo a pocos pasos del carrito. La tierra estaba suelta, húmeda. Quieto. Elena se levantó, pero él no la escuchó. Escarbaba con desesperación y, de repente, ella lo oyó. Un sonido apenas perceptible, como un llanto silencioso. Se quedó helada. Dios, es una criatura. La adrenalina inundó todo su cuerpo. Elena empezó a escarbar junto al cachorro. Le temblaban los dedos, se le rompían las uñas, pero no se detuvo. El llanto se hizo más fuerte. Segundos después, asomó de la tierra el borde de una manta y luego una manita diminuta. Elena casi gritó, apartó con cuidado una capa de tierra y cogió a la niña, una pequeña diminuta, toda cubierta de barro, con los labios amoratados, pero viva. Respira, respira, cariño, por favor. Elena la apretó contra sí, sacudiéndole la tierra, y la envolvió en su chaqueta. El cachorro estaba cerca, gimoteando en voz baja. Sus ojos brillaban de humedad. La niña dejó escapar un débil sollozo. Elena sintió que se le cortaba la respiración. Ya está, pequeña, ¿estás viva? Estás viva, susurró, meciéndola en sus brazos. Sacó la radio y apretó el botón.
Central. Aquí la agente Martínez. Urgente, he encontrado un bebé. Repito, un bebé vivo, se necesita evacuación y sanitarios. No hubo respuesta. Solo un silencio crepitante. Elena apretó los dientes. No podía esperar. Tenía que salir de allí. Se puso en pie, apretando a la niña contra su pecho. El cachorro empezó a ladrar y corrió de nuevo hacia adelante, como indicando el camino. Elena lo siguió, intentando no tropezar. El bosque guardaba silencio, como si los observara. Cada paso era una lucha contra el barro y las ramas. La niña gemía en voz baja, pero su respiración estaba ahí, y eso le daba fuerzas a Elena. Los minutos parecían una eternidad. El pánico crecía en su pecho. ¿Y si no lo conseguía? ¿Y si la señal no llegaba? Pero entonces, una luz brilló a través de los árboles. La carretera. Elena exhaló, casi llorando de alivio. Apretó la radio de nuevo. Central, aquí la agente Martínez. Salgo al claro. Llevo un bebé vivo. Se necesita ayuda inmediata. Esta vez una voz se abrió paso a través del ruido estático. Recibido, Unidad 7. Los sanitarios están en camino. Aguante. Elena se dejó caer de rodillas, apretando a la niña contra sí. El cachorro se sentó cerca, recogiendo las patas. Su respiración era irregular, pero su mirada, atenta y viva. Elena lo miró y susurró, «La has salvado». ¿Te diste cuenta antes que nadie? A lo lejos se oyeron sirenas. Sonrió por primera vez en todo ese tiempo. El cachorro aguzó las orejas y su cola se movió nerviosamente. La niña en sus brazos suspiró suavemente, como si respondiera. Las sirenas se acercaban, pero el tiempo pareció ralentizarse. Elena estaba sentada en el arcén, apretando contra su pecho a la niña temblorosa. La pequeña respiraba de forma irregular, tenía los ojos cerrados y los labios pálidos, pero su pecho aún se alzaba. El cachorro permanecía cerca, sin apartarse, como si las protegiera a ambas. «Aguanta, pequeña, aguanta», susurró Elena, sintiendo que los brazos le flaqueaban. Cuando la ambulancia apareció en la carretera, se levantó de un salto y agitó la mano. «Aquí». «Rápido». Los sanitarios saltaron del vehículo. Una de ellos, una mujer llamada Marta, corrió la primera. «¿La has encontrado?», preguntó, mirando a la niña. Sí, estaba bajo tierra. La voz de Elena se quebró. Pero está respirando. Marta cogió con cuidado a la niña y la envolvió en una manta térmica. Hipotermia, pero tiene pulso. Está luchando. Elena exhaló. El cachorro ladró suavemente, como preguntando si todo iba bien. Está en buenas manos, campeón, dijo Elena, mirándolo. Todo saldrá bien. Pero cuando la sirena de la ambulancia se apagó en la distancia, una extraña frialdad permaneció en su pecho. ¿Quién dejó a la niña en el bosque? ¿Por qué? Esto no es el final, pensó. Es el principio. Más tarde, ya en el hospital, Elena estaba de pie junto a la cristalera, observando a los médicos afanarse en torno al diminuto cuerpo en la incubadora. La niña estaba ahora limpia. Era diminuta y tenía un vendaje en el brazo. Le pusieron de nombre Esperanza. El cachorro dormía a los pies de Elena, acurrucado como un ovillo. Sus patas se movían, como si volviera a ver el bosque en sueños. El inspector Gálvez se le acercó, un hombre alto con cara de cansado. «Agente Martínez, usted la encontró primero, ¿verdad?» «Yo no», respondió Elena en voz baja, mirando al suelo. Gálvez miró al cachorro con sorpresa. ¿El perro? Sí. Persiguió mi coche y me guió hasta allí. Sin él, no lo habríamos conseguido. El inspector sacó una libreta. En esa zona encontraron un carrito, mantas y huellas de neumáticos. Quizá alguien tuvo un accidente. Lo comprobaremos. Elena asintió, pero por dentro lo sabía.
Ese lugar no era casual. El bosque guardaba una historia de amor y desesperación. A la mañana siguiente regresaron. La niebla estaba baja. El sol apenas se abría paso entre las nubes. Gálvez y un grupo de forenses inspeccionaron el lugar donde Elena encontró a la niña. La cinta amarilla ondeaba al viento. Las huellas son recientes, dijo uno de los expertos. Parece que un coche se salió de la carretera y chocó contra un árbol. Posiblemente hace 2 días, cuando hubo tormenta. Elena se quedó a un lado, observando cómo el cachorro recorría de nuevo el camino conocido. Se detuvo, olfateó el suelo y ladró en voz baja. ¿Has encontrado algo, pequeño? Elena lo siguió. Detrás de unos espesos arbustos, casi completamente oculto por un pino caído, había un coche destrozado, con el parabrisas roto y las puertas abolladas. Elena se quedó helada. Dios mío. Exhaló. Dentro encontraron el bolso de una mujer. En él, un carnet de conducir. Laura Moreno, 28 años. Y una fotografía. Una mujer joven con una niña en brazos y el mismo cachorro a sus pies. Elena sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Es ella, susurró. La madre. Gálvez asintió. Parece que intentó salir tras el accidente, pero no pudo. Quizá dejó a la niña a cubierto para salvarla del frío. Elena se arrodilló junto al coche. El cachorro se apretó contra su pierna, gimoteando en voz baja. No llegaste allí por casualidad, dijo ella, mirándolo. Fuiste a buscar ayuda. Hiciste lo que solo un ser humano podría hacer. Gálvez se acercó y sacó del coche una pulsera de plata con la inscripción, Esperanza. Aquí está el nombre, dijo en voz baja. Esperanza. Elena miró al cielo y luego al cachorro. Entonces, ella lo hizo todo bien, susurró. Incluso muriendo, salvó a su hija, y él simplemente llevó su historia hasta el final. Cuando todo hubo terminado, empezó a caer una lluvia fina. Elena estaba junto al coche, con el cachorro en brazos. Estaba quieto, cansado, pero tranquilo. La enterraremos cerca de la carretera, dijo Gálvez. Se lo merece. Elena asintió, incapaz de hablar. Las lágrimas corrían silenciosamente por su rostro, mezclándose con la lluvia. Hiciste todo lo que pudiste, pequeño, dijo entre lágrimas. Todo lo que pudiste. El cachorro suspiró suavemente y apoyó el hocico en su hombro. Pasaron varias semanas. La historia del milagroso rescate se extendió por toda la comarca. Sobre el cachorro que no se rindió y la gente que lo siguió hacia lo desconocido. La televisión, los periódicos, las redes sociales, todo el mundo escribía sobre ello. Pero para Elena no era solo una historia, era una redención. Cada mañana se despertaba con un leve gemido en la puerta. El pequeño héroe, así llamó al cachorro, esperaba pacientemente a que se despertara. Se hizo más fuerte, pero sus ojos seguían siendo los mismos, inteligentes, comprensivos. En la comisaría, Héroe se convirtió en una leyenda local. Sus compañeros bromeaban, bueno, agente, ¿ya tiene nuevo compañero? Elena sonreía, el mejor de todos. Pero cada noche, al volver a casa, pensaba en Laura, la mujer que encontraron en el coche. A veces soñaba que caminaba por el bosque lluvioso, apretando a la niña contra su pecho, mientras el cachorro corría a su lado, y como más tarde Héroe, temblando de frío, corría por la carretera hasta un lugar donde alguien pudiera oírlo. Sabía que estaba haciendo lo correcto. En el hospital, la pequeña Esperanza recuperaba fuerzas poco a poco. Sus deditos se aferraban con fuerza al dedo de la enfermera y sus ojos se abrían con más frecuencia. Cuando a Elena le permitieron visitarla, Héroe fue con ella. La habitación estaba en silencio, llena de una luz suave. Elena se acercó a la cuna. La niña yacía en una manta cálida, en su mejilla, una cicatriz apenas visible. Un recuerdo de aquella noche. Héroe se sentó cerca,
Se quedó quieto y luego apoyó lentamente la cabeza en el borde de la cuna. Esperanza sonrió de repente. Una sonrisa leve, apenas perceptible, como si lo hubiera reconocido. Elena no pudo contener las lágrimas. ¿Ves?, susurró, acariciando la cabeza del perro. Se acuerda de ti. La enfermera sonrió. Parece que esta pequeña ya tiene su propio ángel de la guarda. Elena miró a Héroe. Sí, un ángel, solo que con patas y un corazón cálido. Más tarde, al dar una breve entrevista a la salida del hospital, Elena dijo unas sencillas palabras: la madre de esta niña la salvó, y este cachorro simplemente llevó su amor hasta el final. El fotógrafo tomó una instantánea. Elena de uniforme. Junto a ella, Héroe, y detrás el hospital, donde se veía una manita infantil en la ventana. Esta foto se publicó más tarde en el periódico bajo el titular: El amor no conoce fronteras. Pasaron los meses, y la primavera volvió al pequeño pueblo. El bosque, antes sombrío y frío, ahora se alzaba verde y lleno de vida. Elena iba a menudo allí, no como agente, sino como una persona más, para sentarse junto al lugar donde todo empezó. Al pie del viejo pino había ahora una pequeña lápida conmemorativa. En ella estaba grabado: el amor de una madre no muere. Solo encuentra nuevas formas de vivir. Héroe se sentaba cerca, mirando en silencio el bosque, como si todavía esperara a alguien. Elena se sentaba a su lado y le daba una palmadita en la cabeza. Estaría orgullosa de ti, pequeño, decía en voz baja. Le diste un milagro a este mundo. El viento susurraba entre las ramas, el sol se filtraba por el follaje y todo alrededor parecía tan pacífico. Más tarde. En casa, Elena abrió un cuaderno y empezó a escribir. A veces los ángeles no llevan alas, a veces solo tienen las patas sucias, una mirada bondadosa y un corazón que no sabe rendirse. Sonrió al sentir que Héroe apoyaba la cabeza en sus rodillas. Gracias, susurró. Por ella y por mí. En algún lugar lejano, en el orfanato, la pequeña Esperanza dormía plácidamente, aferrada a un peluche con forma de cachorro. Y parecía que incluso en sueños sentía aquella misma respiración cálida que una vez le salvó la vida. El bosque guardó silencio, llevando en su interior la historia de una mujer, una niña y un cachorro que no se rindieron, una historia que Elena recordaría siempre.